Hola, buenos días. Hoy martes, día 10. Ayer al final no pudimos hacer programa y obviamente hoy no es martes, hoy es jueves. Estamos un poco despistados. Volvemos a empezar. Hoy jueves, día 10. Ayer al final no hicimos programa, hicimos dos programas, el de la mañana y el de la noche con Javier Negre, pero estamos totalmente agotados. Y hoy empieza el día y hay tantas cosas de esas que a veces uno se sorprende. Al final hay cosas que ves que funcionan bien, hay cosas que hacen las cosas más o menos bien y hay cosas que realmente te dejan con esa cara de decir, vaya, este país a veces parece que hay situaciones que el ridículo no se puede permitir ni un segundo más. Y obviamente no hablamos del tema de Rivera y el buffet, que eso daría para casi una novela o un novelón, sino hablamos de una de esas cosas que ha salido esta mañana, que según parece ha sido echado de la empresa donde estaba el marido de Inés Arrimadas. Recordemos que se le fue preguntado la semana pasada si había algún tipo de vínculo en las decisiones de Ciudadanos de apoyar al gobierno con la consultoría de su marido y según parece la consultoría estaban ya un poco cansados del tema y han decidido prescindir del personaje. Lo que nos hace reflexionar, y no entramos si es un bueno o malo o lo que sea, que solamente es un buen profesional, nadie lo va a negar, pero parece cada vez más claro y tenemos dos ejemplos. Curiosamente, ambos vienen de ciudadanos, de personas que creen que la política es la llave, digamos, para hacer una carrera profesional interesante. Y está claro que parece que no le ha funcionado a uno y parece que al otro tampoco le funciona. Al final, los que llevamos muchos años en la empresa privada lo tenemos muy claro. Al final, tú consigues resultados cuando eres bueno, o intentas o demuestras que eres bueno, y cuando te esfuerzas y trabajas. Y eso los que nos escuchan lo saben cada día. Aquí no valen regalos, aquí no vale exigencias, aquí lo que vale es el esfuerzo y el trabajo. Sorprendente aquella frase de Yolanda Díaz de que se iba a dormir tarde y levantaba temprano. Qué triste que se haya dado cuenta a estas alturas, porque si hubiera sido autónoma lo sabría desde hace 30 años. Y ese es el problema de la política, que llegan a la política mucha gente que se cree que la política es la llave para vivir mejor y no entienden que la política debe ser el lugar donde uno va a ofrecer las cosas cuando ya lo ha hecho bien. Es un pequeño matiz que muchos desconocen y que algunos, con nuestros defectos obviamente y nuestras enfermedades, que vamos a decir, creemos que tenemos a cierta altura de la vida bastante claramente en nuestra cabeza. Pero claro, las cosas, al final lo que decimos, los datos son los datos. Y un dato que hoy nos deja un poco parados, vamos a decirlo así, no porque lo hayamos denunciado en múltiples ocasiones, ya saben que desde este canal no intentamos hacer ni proselitismo, ni intentamos hacer polémicas cuando creemos que no debe haberlas, pero ha salido otra estadística, vamos a decirlo así, de The Economist, otro índice, recordemos aquel que nos ponía a parir en las economías de la OCDE antes de final de año. El Economist, ya saben, son fachas y fascistas, nadie lo va a negar, y ahora habla del nivel de democracia y nos baja del nivel de democracia máximo plena, que dicen ellos, está en inglés, a democracia defectuosa, utilizar una expresión Flowet que cuesta pronunciar a los que no somos nativos ingleses, pero que es el segundo nivel de democracia. En ese grupo, digamos, nos emparejamos con países como la India, Brasil, Argentina o Rumanía. Bueno, miren, al menos no estamos en el índice peor, donde están Venezuela o Libia. Y pasamos a ser la economía, el país número 24 en cuanto a calidad democrática. Hombre, esto debería hacernos reflexionar. Si un partido o partidos en el gobierno se pasan el día diciendo que todo aquel que no es como ellos es unos fachas, unos fascistas y que ellos son el dogma de la verdad, de la democracia, etcétera, y van los índices internacionales y dicen que parece que no van por ese camino, hombre, pues deberían al menos reflexionar, aparte de decir que The Economist sean fachas y todo eso, y pensar un poquito que quizá están explicando algo que no es muy cierto. Parece aquello del Quijote y Sancho, las cosas veredas, pero la realidad es que nos lo tomamos un poco con ironía, porque es algo que aquí se ha explicado en múltiples ocasiones. La calidad democrática y de los líderes de este país, pues parece que está un poco floja. En principio, el índice se basa sobre todo en elementos como el tema del Consejo General del Poder Judicial, la intervención de los jueces, que se considera un elemento fundamental, hemos dicho en muchas ocasiones, la independencia de la justicia
para confirmar la calidad democrática de un país, y también en temas como el de Cataluña, donde está claro que la mafia, vamos a llamarle así porque hay que llamar así, que existe en Cataluña y que gobierna Cataluña desde hace decenas de años, parece que no es un factor que sume, no solo a favor de los catalanes, que recordemos nos han llevado de ser la locomotora de España a ser el vagón de cola, sino que tampoco suma en calidad democrática. Son índices a los que hay que tener muy en cuenta, porque al final insistimos en algo que a algunos les cuesta entender, y hablamos obviamente aquí de la política. Al final, cuando uno vive en un mundo global, como este mundo global, al final, claro que uno puede decir, qué bonito es las playas de Almería, no sé, las playas de Lugo, las playas, por decir algo, de Girona, o qué bonitos son las montañas en Toledo, yo que sé, los parques naturales en donde sea, o en Francia, o en Eslovaquia, o en Eslovenia, que son muy bonitos, por cierto, o en Polonia, en la zona limítrofe con Bielorrusia, claro que son bonitos, pero eso se llama percepción. Y la percepción que podemos tener de un país o de un líder político puede ser la que sea, pero al final lo que manda en la economía, lo que manda en los grandes movimientos económicos, son los datos y estas estadísticas. Porque está claro que usted, si fuera millonario, que mucho dinero se mueve desde ese ambiente, obviamente acaba viendo un índice y si ve que el nivel democrático del país donde quiere invertir es el similar, con todo el respeto lo decimos, Argentina, Rumanía, Brasil o la India, pues le quita un poco de apuesta a esos países y se la da seguramente a países como Noruega, Dinamarca, etcétera, que parece que tienen un índice mejor. Esas 21 democracias plenas según este índice, y al final todos esos valores son los que suman la realidad de un país. Algunos creen que esto funciona a golpes de efecto, ¿cuál? La casa de Gran Hermano, que quien habla va fuera, y no, eso es la política ficción de la televisión. La realidad de la vida son los hechos, los datos, el trabajo, el esfuerzo, también hay que decirlo, y eso acaba sumando más que cualquier golpe de imagen o cualquier golpe teatral. Porque luego te vas a las cifras económicas, y hoy tenemos informe de la Unión Europea, donde dice que el crecimiento previsto para España este 2022 pasa a ser del 5,6%. Y aquí vamos a hacer una explicación rápida porque creemos que es interesante. El gobierno, recuerden que se mantiene en el 7%, o sea, estamos hablando de un 1,4%. Vamos a intentar interpretarlo desde una visión exterior. Oiga, el gobierno de España dice un 7, la Unión Europea dice un 5,6. Hombre, parece claro que hay una discrepancia importante del 1,4. Entonces tenemos aquí los medios prostituidos, hay que llamarles así, que dicen que es cierto que la última previsión de la Unión Europea en noviembre era del 5,5 y dicen, ha crecido la previsión de la Unión Europea de crecimiento de España en el 2022 un 0,1% y titulan, la Unión Europea cree que España va a crecer más de lo previsto. Y dices, ¡wow! ¡Qué guapos! ¡Qué bien lo hace Yolanda! ¡Qué bien lo hace Calviño! Crecerá un 0,1% en un avance de 3 meses. ¡Wow! Eso quiere decir que en un año incrementaríamos un 0,4%. Obvían o se les olvida a estos medios prostituidos, hay que decirlo ya con rotundidad. Por cierto, viendo lo de ayer de la siesta, ya no sabemos si llamarle prostituidos o enfermos. Poner la foto, hablar de Ayuso y poner una foto de Franco a su lado. Es que es para echarse unas risas, de verdad, Ferreras. Yo no sé qué día dejaste la medicación, pero realmente te fue muy mal. Lo que decíamos, claro, si tú miras la previsión de la Unión Europea, para julio del año pasado, unos meses antes, era del 6,3% de crecimiento. Y fue bajada en noviembre al 5,5%, es decir, bajó un 0,8%. Con lo cual, ahora la suben al 5,6%, quiere decir que de la previsión del año pasado todavía estamos un 0,7% por debajo. Y esa es la realidad. Además, aquella del 6,3% era falsa, según el gobierno, que es el 7%, que sigue manteniendo el 7%, como si no pasara nada. No ha pasado nada los últimos meses en este país. Y la realidad es que algunos medios mienten más que escriben, porque las previsiones desde el año pasado son nefastas para la economía de España. Y fíjense que aunque avanzaran ese 0,1% cada 3 meses, tendríamos en la siguiente previsión y en la siguiente, nos estaríamos seguramente todavía en el 5,6, 5,7, en el caso de ser optimistas. Y esa previsión es todavía casi un punto por debajo de la prevista
el mismo periodo del año pasado. Y lo peor, casi 2 puntos por debajo de lo previsto por el gobierno. Y para quien no lo sepa, los presupuestos del Estado se hacen a partir de esos números. Vamos a hacer un ejercicio simple. Si tú pones que va a crecer un 7%, vamos a poner un número inventado ahora, imagínense que habláramos de 100, quiere decir que tendrás 107 para gastar. Claro, si resulta que tienes un 5, tendrás 105 para gastar. Esos dos que ibas a gastar, pues no los vas a poder gastar, porque no existen. Y esa es la realidad de la economía que a veces algunos no ven cómo se aplica al día a día. Los presupuestos en una empresa, lo que sea, nacen de la necesidad de crear una expectativa real de las cifras que vas a mover, porque está claro que ni en la empresa ni en un gobierno el dinero cae del aire y uno dice, oye, me voy a gastar 200 porque me da la gana, que no los tengo, me da igual. No, se va a gastar 200 porque los tiene o cree que los puede tener. Y para eso están las previsiones de crecimiento, que está claro que este gobierno tampoco parece tenga mucha voluntad de cumplir. Y todo eso nos lleva además a un tema interesante, y es el próximo domingo las elecciones de Castilla y León, que cada día se ponen más divertidas, vamos a decirlo así. Parece que finalmente Ayuso sí que se va a decidir a ir al mitin de Valladolid, y curiosamente Mañueco se ha dedicado las últimas horas a separar, digamos, su futuro del de Casado, como diciendo, no, si esto va mal, que no haga nadie como ese Carles Enric, no me ha citado obviamente, que dice que esto vincula a Casado. No, Casado no pinta nada. Eso dice Mañueco. Hombre, no sabíamos que los líderes políticos deciden a quién repercuten unos resultados electorales según su criterio. Nos parece cuanto menos extraño. En todo caso, nosotros sí que creemos que afectan a Casado porque se ha involucrado totalmente en esta campaña y los resultados parece que van en esa línea. Ya en el PP se empieza a hablar de que ese descenso de 35 es viable y vamos a ver hasta dónde llega. Por otro lado, sigue Mañueco curiosamente alejado de la decisión de Casado, pero apostando por la línea de Casado, y dice que no va a haber acuerdos con Vox. Alejándose curiosamente de Ayuso, que dice todo lo contrario. Parece que Mañueco no sabe muy bien en qué límite debe andar, porque la realidad es que deja bastante complicada la decisión de los votantes, porque acaba diciendo ni una cosa ni otra. No se aleja o dice no alejarse del discurso de Casado, pero se aleja de la persona de Casado y al mismo tiempo quiere tener cerca a Ayuso aunque se aleje de su discurso. Todo, cuanto menos, sorprendentemente extraño, vamos a decirlo así. Las elecciones siguen su avance, vamos a ver las próximas horas, los mítines finales mañana, jornada de reflexión el sábado, y vamos a ver las elecciones por qué camino discurren. Y a todo esto, otra de las cosas que nos deja y nos lleva un poco a ese pensamiento que hemos explicado al principio, no el del señor Cima, obviamente, el marido de Arrimadas, que por cierto nos dicen que está a punto de tener su segundo hijo, sino nos referimos a temas un poco de la calidad democrática. Según parece, hay cada vez informes de la Guardia Civil que indican que hay nexos claros entre el Ministerio Interior y los presos políticos de ETA. Hombre, que haya vínculos y conversaciones, alguno lo puede hasta entender. Nosotros saben que hemos explicado, por ejemplo, las conversaciones que hubo en cárceles, por ejemplo, con uno de los principales, ya fallecido, inductores de los atentados de Barcelona, y creemos que era una cosa normal y habitual que haya ese tipo de conversaciones. Pero lo que nos parece cuanto menos extraño, que esas conversaciones se conviertan en peticiones de favores. ¿Que hay que hablar con todo el mundo? Aquí lo hemos dicho muchas veces y sabemos que eso no gusta a algunos de los oyentes. Nosotros somos e insistimos en los que decimos, si hay votantes que votan, por ejemplo, a Bildu, oiga, pues hay que salir y son representantes públicos como cualquier otro. Si hay votantes que votan a Esquerra, lo mismo. Solamente hay que cambiar la educación para que esos partidos, creemos algunos de corte cercano a los ultras, vamos a llamarle así, por no decir otra cosa y ser finos, pues deberían estar fuera. Pero si la gente les vota, seguramente es un tema de concepto de país y hay que respetarlos como a cualquier otro diputado en este caso. Otra cosa, y eso insistimos, es que creemos algunos que con esta gente se puede hablar, obviamente, pero no se puede llegar a acuerdos de gobierno ni hacerles partícipes de la fiesta de todos, que es la democracia, porque ellos no lo son.
Simple y llanamente eso. Dicho lo cual, que se hable con los presos de ETA nos parece lo más normal, igual que se debería hablar con cualquier preso. Y en el caso de una banda organizada, pues con más motivo, porque habría que ver qué mecanismos o qué actuaciones habría que hacer para intentar, no diremos la palabra solucionar, no hagamos eufemismos, pero para intentar que las cosas, digamos, no vuelvan a suceder. Pero de eso a darles papeles en blanco para que pidan lo que quieran, algunos pensamos que hay una distancia muy grande. Y eso parece que es lo que está trabajando el Ministerio del Interior. Y a ver, y lo hemos dicho 1000 veces, igual que hemos comentado que, y a alguno también le va a sorprender, que Pedro Sánchez no es tonto, tampoco Marlaska ni nadie de estos. También pensar que los presos terroristas de ETA tampoco son tontos, ni su entorno. Con lo cual, si les das la mano, te van a intentar coger el brazo. Y con esta gente lo peor es que te lo va a intentar amputar. Pero en fin, eso es otra historia. Con lo cual, lo peor que puedes hacer en cualquier negociación es pensarte que delante tienes un tonto o una tonta, porque entonces no vas a ningún lado y seguramente tienes más opciones que te tome el pelo que de otra manera. Hablar con los presos, claro que hay que hablar, como hay que hablar con todo el mundo, aunque alguno no lo entienda, esto no se soluciona pegando tiros ni matando a nadie, pero lo que está claro es que no puedes permitir tampoco excesos con los que han pervertido y han intentado eliminar un sistema para todos, además de eliminar vidas de gente normal e incluso de menores a lo largo de su trayectoria. Y eso algunos pensamos que debe ser una línea roja que no se debe jamás pasar. Vamos a ver en dónde llegan estos temas. Hay un tema interesante que creemos que hay que remarcar. Fíjense que desde hace unos meses se empieza a ver un cierto cambio, vamos a decirlo así, en la actitud, no sabemos si es la forma de decirlo, de ciertos medios de comunicación, y hay que reconocer que el nacimiento de 3 medios más o menos potentes, vamos a decir, de Objectif, El Debate y EPE, pues significa que haya más medios donde distribuir cierta información que hasta la fecha estaba ligada a la prostitución de los medios. Y eso es un factor fundamental para el avance democrático. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, claro que hay que apostar por la independencia judicial, aquí desde el primer día lo hemos dicho, y respetamos, no solo respetamos a los jueces, que luego entre nosotros se pueden equivocar, y algunos muchas veces, pero la realidad es que los jueces son la clave de un sistema democrático, y gracias a ellos se ha estado aguantando durante muchos meses y mucho periodo este sistema en este país de las insidias de ciertos políticos, pero también es fundamental que ese cuarto poder, la prensa, funcione de una forma adecuada. Nosotros hemos visto en el día de ayer que estábamos en Madrid, pues ataques, incluso a mí me han citado en algún medio, y vamos a decir medio, es lo que saben, un medio puede ser muchas cosas, pero en este caso hablamos de eso donde echas la basura y luego tiras al container, el del mediocre escolar, diciendo, vamos, que éramos no sé qué por la pregunta, curiosamente, por la pregunta que hizo el diputado Cambronero sobre el tema del marido de Inés Arrimadas, que precisamente hoy, como hemos comentado, pues parece que ha sido despedido. No debía ser tan mala la pregunta, o las dudas que se generaban si ha generado ese despido, en fin, pero cada uno luego interpreta lo que quiere. ¿Pero dónde vamos? Que esos medios prostituidos se están poniendo nerviosos, porque nos decía uno de esos periodistas, digamos, que puede hablar y no puede hablar, nos decía curiosamente que no éramos nadie, ni nosotros ni el diputado Cambronero, lo tienen en el propio artículo. Y claro, nos dedicaron 2 periodistas a escribir un artículo largo, una columna larga, poniéndonos a parir. Y dices, pues no somos nadie. ¡Joder! Llegamos a ser alguien y nos hubieran dedicado la portada del New York Times, no lo sé. Pero la realidad es esa, que los nervios empiezan a imperar en los medios prostituidos porque saben que su chiringuito empieza a resquebrajarse por todos lados, y nadie olvide que excepto que vuelva alguien con la, no sabemos qué adjetivo ponerle, con la poca capacidad de entender el mundo de la comunicación como tuvo Rajoy, pues todos estos medios que viven de la subvención pública deberían desaparecer. Y ya me dirán, con todo el respeto, y es algo que hemos explicado muchas veces en el caso de Cataluña, en ese afán, digamos, de la catalización de la política española que llevamos explicando desde el principio de este canal, que no debe dejarnos despistados, vamos a decirlo así. ¿Dónde va a trabajar Escolar si cerran todos estos medios prostituidos? ¿Dónde va a trabajar la mayoría de los que están en el país? ¿Dónde van a trabajar? ¿En el New York Times? ¿En la BBC?
Recuerden Cataluña, que se nutre de 5 o 6 medios, todos a sueldo del gobierno, y ninguno de los periodistas que se consideran de primer orden influencers, que eso saben que les encanta, ha podido trabajar ya ni más allá de Cataluña, vamos a decirlo así de claro, porque son unos perfectos incompetentes, vamos a decir, y burricos, y vamos a ser finos y educados, pero lo mismo pensamos de esos periodistas españoles. Cuando uno hace las cosas bien, sea periodista o sea lo que sea, se lo rifan. Se puede ir a cualquier lado, puede trabajar en 100 países, puede trabajar en 120 países, porque hace cosas que funcionan. Cuando uno es mediocre y vive del dinero público, solo puede trabajar cuando el dinero público le emana cuando abre la boca debajo de las piernas de alguien que lo supura. Y esa es la realidad de la prensa en este país. Nada más lejos, nada más cerca de la realidad. Claro que ese tipo de prensa prostituida hay que eliminarla. Pero no la eliminamos nosotros, no la eliminará un medio público, la elimina el mercado. Porque el mercado al final, aunque algunos no lo crean, decide lo que es basura, lo que sirve para atar y tirar en un contenedor, como el medio de escolar, o lo que sirve para informarse y tomar decisiones, como con todos los respetos y tirando un poco de ego, que a veces nos gusta también, puede hacer este medio. Esa es la diferencia. Cuando uno dice cosas siguiendo una lógica que puede gustar o no gustar, pero que se acerca a la realidad y al análisis, la gente puede tomarlo como medio para tomar decisión. Cuando uno funciona por sectarismo, por odio, por inquina, ya saben dónde acaba. Al final, a la derecha, tirando la cadena del váter y entre aguas. Que por cierto, hemos tenido la última cosa que vamos a comentar en este segundo café, esa pausa de las relaciones entre México y España. Por cierto, ha salido Arturo Pérez Reverte, que siempre hemos dicho que debe ser un tío fantástico. No lo conocemos, pero bueno, es de esos que yo creo que le caería mal, pero yo creo que es un tío que escribe bien y que dice las cosas como se tienen que decir, con lo cual a mí me da igual caer bien o mal, pero yo creo que es un tío brillante, que ha sacado un tuit como poniendo a parir, entre comillas, al presidente Obrador, diciendo, coño, que si hay que hacer una pausa entre España y tal, usted que tiene apellidos españoles, pues debería ser el primero en hacerse una pausa interna. Y realmente lo que decíamos ayer, son de esos movimientos que, por cierto, ha comentado el ministro Álvarez, diciendo que deben explicarle las cosas. Hombre, quizá no hay que decirlo a la prensa, señor Álvarez, ministro de Exteriores, sino quizá hay que llamar a consultas al embajador de México y preguntarle directamente a él por esas declaraciones. No sé, pero no sé, quizá infravaloran o dan mucho valor a cierta prensa, porque no sé si pretende que el presidente de México se lea El País o se lea sus discursos, no sé. Yo para eso pienso que están las redes diplomáticas. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y usted tan acostumbrado a esa famosa foto donde iba con gafas de sol nuestro amado presidente, se ha olvidado de la realidad terrenal. Hombre, que un país te diga que hay que hacer una pausa entre las relaciones, hombre, suena cuanto menos diplomáticamente feo. Y suena cuanto menos de decir, oiga, señor embajador mexicano, por favor, ¿puede venir a vernos? Y nos explica las declaraciones de su presidente. Porque si no, el resto es una tomadura de pelo. Y la sensación cada vez más grande de este gobierno es que hasta sus amigos, porque estos son amigos suyos, digámoslo así, son amigos de Podemos, son amigos de los socialistas, hasta sus amigos ya empiezan a tomarles literalmente el pelo a este gobierno. Y cuando hasta los amigos te toman el pelo, ¡ay, ay, 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 señor Álvarez, señor Sánchez! Es que algo parece que no funciona muy bien y quizá haya que tomar nota y haya que empezar a pensar en otra cosa que no sea la política. Obviamente, no tomen el camino de Rivera ni el camino de Cima, porque si no, se van a dar cuenta que hace mucho frío más allá de la política. Y la realidad, insistimos en algo que vamos, en este caso, menos tiempo diciendo, que de la política a la empresa privada hay un camino muy largo en la mayoría de casos. De la empresa privada a la política hay un camino corto. ¿Y saben por qué? Porque para sobrevivir en la empresa privada 20 años, 30 años, uno tiene que demostrar que hace bien las cosas. Para sobrevivir en la empresa pública, en el dinero público, como los políticos, sino que se oigan a Sánchez, recordemos que fue consejero de Caja Madrid, aunque nunca se haya hablado del tema, prácticamente, solo hay que chupar, y a veces incluso simplemente sentarse y esperar. Hombre,
Y en la empresa privada, se imaginan que sentarse y esperar, pues da pocos resultados, por no decir ninguno. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Nos vamos a emplazar al programa de la noche, a confirmar noche, que esperemos hoy, sin tantos programas como ayer, sí que será sin ninguna novedad. Nos emplazamos a más tarde, como siempre el Patreon, la transferencia, todas esas cosas, el canal, no sé qué, y como siempre decimos, seguimos.